Muy buenas viejones, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al séptimo vídeo de la serie del top 100 de los mejores juegos de PlayStation 1 por los votos de mis suscriptores. Esta lista está genial para poder incluírselos a la PlayStation Classic Mini o donde queráis. Hoy veremos los puestos del 40 al 31. En los juegos de hoy comienza ya a ponerse interesante el top. A partir de aquí ya comenzamos a ver juegos imprescindibles de la plataforma. En el caso de los juegos que os enseño hoy, hay un par de juegos de lucha clásicos atemporales que seguro que os gustarán. Venga, comencemos. En el 40 podemos ver Colin McRae Rally, del año 98. Fue un juego que tuvo una buenísima acogida por el público. La verdad es que la gente de Codemasters lo hizo bien, como era de esperar, dado que ya tenían experiencia en juegos de coches, como por ejemplo Micro Machines, Super Skid Marks o Toca Touring Car. En este caso estamos ante un simulador de conducción de rallies que aporta al género aspectos de realismo y simulación muy trabajados, pero sin dejar de lado la sensación de estar jugando a un arcade, consiguiendo un término medio la verdad que bastante chulo. En el juego tendremos al propio Colin McRae dándonos consejos y por suerte además contaremos con su fiel copiloto, Nick Grist, que nos ayudará en las carreras. El desarrollo del juego fue muy detallista. Los coches fueron modelados escaneando con láser los coches reales de cada marca para que fueran ultra realistas. Tenía también un sistema de daños muy avanzado, que aparte de ver los desperfectos causados por los impactos, en función del golpe, la conducción se veía bastante afectada, de maneras diferentes. Aparte de todo esto, los circuitos con sus diferentes tipos de superficie fueron recreados para ofrecernos un reto de conducción distinto en cada caso. Disponíamos de varios modos de juego, el rally individual, carreras contra el reloj o el campeonato del mundo, pudiendo escoger en este modo el nivel de dificultad. Un detalle que hay que tener en cuenta es que en ningún momento competimos directamente con otros coches de carreras, se disputan en base a los tiempos obtenidos cuando corremos. Este juego es un imprescindible para amantes de los juegos de conducción de esta plataforma. En el 39 podemos ver Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes del año 2000. Nos encontramos ante el tercer videojuego de la serie de crossovers entre las compañías Marvel y Capcom. En el juego podremos disfrutar de algunos personajes clásicos de sagas viejunas, como por ejemplo Captain Commando, Strider o Mega Man. En este genial juego de lucha 2D podemos seleccionar a un equipo de personajes de los universos Marvel y Capcom para participar en combates y tratar así de aniquilar a los contrarios. A diferencia del juego anterior de la saga, que coqueteaba con la saga Street Fighter, en este otro videojuego presenta muchos más personajes de más franquicias de videojuegos de Capcom, en vez de únicamente personajes de Street Fighter. A nivel de jugabilidad es continuista en comparación con Marvel vs. Street Fighter, exceptuando en que han eliminado el sistema de asistencia de personaje, y hay un nuevo estilo de ataque llamado Variable Cross. Un aspecto a resaltar de este juego es que fue de los primeros que implementó el juego 2 contra 2 simultáneamente. En el juego escogeremos al inicio dos personajes para enfrentarnos a todo el elenco de luchadores que hay hasta llegar al boss final. Además podremos invocar a un ayudante para que nos eche un cable, pero un número limitado de veces. En el puesto 38 nos encontramos a Xenogears, del año 98. Estamos ante un juego de rol desarrollado por Square que no fue lanzado para territorio PAL en su momento. Tiene una trama interesante, en la cual se notan referencias a la filosofía de Nietzsche, de Freud y algunos más. Es curioso que hayan cogido este tipo de cosas para el argumento de un videojuego. Además se notan en muchos detalles del juego claras referencias a conceptos relacionados con religiones del mundo real. En el juego tienen un peso importante los combates con unos robots gigantes llamados Gears. En su momento fue un juego aclamado por los críticos y prensa especializada y ha tenido siempre una horda de fans incondicionales, gracias a los cuales por la red corre la traducción al español, con la que podemos parchear la ISO del juego. Gráficamente podremos disfrutar de un buen diseño de escenarios y personajes, así como las animaciones. También se ha currado mucho el aspecto gráfico en las batallas. A nivel de sonido, cabe destacar que las melodías son increíbles, creadas por el mismo compositor que participó en Chrono Trigger. El lugar 37 de nuestro top está ocupado por Wild Arms, del año 98, uno de los primeros juegos de rol de PlayStation, y también de los primeros en estar ambientados en el salvaje oeste. Este juego está diseñado principalmente en 2D, aunque las escenas de batalla son representadas en 3D. En este juego podemos controlar a tres personajes, Rudy, Jack o Cecilia, en sus aventuras a través de numerosos entornos, batallas y también con un componente añadido de resolución de puzzles. El juego, como ya os he dicho, es 2D, presentando una vista desde arriba de la escena. En el juego tenemos que superar multitud de pantallas en las que nos pasearemos por calabozos, en los que lucharemos contra enemigos que aparecerán aleatoriamente. Como suele pasar en estos juegos, iremos ganando puntos de experiencia, a base de ganar batallas, aparte de ir aprendiendo técnicas de ataque que nos ayudarán en nuestra aventura. En el 36 tenemos Parasite Eve, del año 98, y esta vez sí que son las imágenes de verdad del Parasite Eve, no como en el vídeo anterior que cometí un error y no eran las del Parasite Eve 2, pido disculpas. Parasite Eve se trata de un juego de estrategia con toques de terror y rol, y fue creado por la empresa Square, basándose en el libro del mismo nombre. Este juego combina exploración con survival horror y un poco de rol. Como muchos juegos de la época de Resident Evil, los fondos del juego son estáticos y pre-renderizados, y la vista del personaje es en 3D. Cuando entramos en batalla, con los enemigos es cuando entra en juego el rol.
En función del tipo de arma que llevemos tendremos un rango de ataque, por lo que en función de la distancia a la que esté el oponente causaremos más o menos daño. Conforme vayamos avanzando en nuestro nivel aumentará la capacidad de llevar encima más objetos y desarrollaremos más capacidades, las cuales dependerán de una barra verde, la cual se irá decrementando conforme las usemos en los combates, hasta quedar agotada. En ese momento seremos vulnerables, aunque si esperamos se volverá a recuperar. En general es un buen juego, muy del estilo de otros de la plataforma, y que merece la pena probarlo para ver si nos engancha. En el 35 podemos ver R4 Ridge Racer Type 4 del año 98, un grandísimo juego de carreras que mucha gente considera que es la respuesta de Namco a Gran Turismo. Mucha gente opina que gráficamente superó a Gran Turismo. Ahora yo creo que como muchas cosas en este mundillo, todo son opiniones. Este juego se trata de la cuarta entrega de la saga Ridge Racer y en este juegazo tenemos la opción de correr un campeonato y otras modalidades como el pique de 2 jugadores. Gráficamente es una pasada para la época, con un modelaje 3D muy cuidado y limpio. Funciona bastante fluido y no baja de los 30 frames por segundo, independientemente de la pista donde estemos corriendo. Una de las cosas que llama la atención es que la iluminación de los circuitos variará en función del momento del día, atardecer, amanecer, etc. Gráficamente la verdad es que pinta muy bien, aunque a nivel de texturas Gran Turismo lo supera, eso sí que está clarísimo. Con respecto a sus antecesores, se ha mejorado la vista del exterior del coche. Conforme vayamos ganando carreras, iremos ganando coches que podremos ir almacenando en nuestro garaje, pero tendremos la limitación de solo poder guardar 8 coches. En general es un gran juego al que le veo a nivel musical un pelín justo el tema, en comparación con los gráficos, pero bueno, yo creo que merece la pena. En el 34 tenemos Tony Hawk's Pro Skater 2 del año 2001, segunda entrega de la saga Tony Hawk. Si te gustó la primera, es absolutamente recomendable que juegues a esta secuela. Mantiene los aspectos de la primera parte, como los vídeos de presentación de los personajes, que eran de muy buena calidad para la época. Como curiosidad, algunos de los vídeos que aparecen en la intro aparecen miembros de la desarrolladora pegándose leches, haciendo tonterías con el skate en un halfpipe. En el juego podemos escoger a 13 skaters, y para realizar sus recorridos cada skater tiene sus propias características y movimientos especiales. Eso sí, si no estás satisfecho con sus características, tendrás siempre pues, la opción del editor de skaters, con el cual podrás crear tu propio patinador. En el caso de acabar el juego, al 100% se desbloquea un skater secreto, que es el mismísimo Spider-Man. Las fases tienen lugar en sitios muy variados, desde un hangar de aviones, a México, California, Nueva York. Es el típico juego al que echarle muchas horas, dado que hay que jugar y rejugar las pantallas para conseguir todos los objetivos. Otra cosa interesante que lleva este juego es el Park Editor, con el cual podremos crear una fase personalizada, pudiendo escoger muchísimos objetos para colocarlos donde se nos antoje. Además podremos guardar esta pantalla para poder jugarla a posteriori. Gráficamente es de los mejores juegos de la plataforma, con unos efectos de iluminación y reflejos geniales. La banda sonora es brutal, con melodías de varios grupos musicales del momento. Si te gustan los juegos de skaters, este es tu juego sin duda alguna. En el 33 podemos ver Siphon Filter, del año 99, un juegazo de acción sigilo, primero de la serie Siphon Filter. La vista del juego es en tercera persona y podemos movernos libremente por todo el entorno 3D que lo conforma, aparte de poder mover la cámara por donde se nos antoje. Tendremos que guiarnos, como suele pasar en este tipo de juegos, con el medidor de peligro, el cual se elevará a medida que vayamos atacando a enemigos. En pantalla también tendremos el radar que nos indica la ubicación de varios objetos, incluyendo pues, las unidades amigas, enemigos, armas o objetivos de la misión. Tendremos que tener cuidado extremo para no ser detectados. Podemos ir silenciando a los enemigos usando armas silenciadas y ataques para cumplir nuestro objetivo. El juego tiene lugar en una amplia variedad de localizaciones, las calles interiores de Washington, las llanuras de Kazajstán y demás sitios. También han añadido algunos puzzles y el uso de la linterna en zonas con muy poca iluminación. Gráficamente era brutal en el momento de salir, llamaban la atención las explosiones y la variedad de escenarios, las animaciones de los personajes y algún detalle más. Aunque en algunas texturas la verdad es que se notaba que tenía una resolución un poco baja, ¿vale? Un poco mejorable, pero bueno. El sonido está acorde con el apartado gráfico, y es obvio que tiene similitudes con el Metal Gear Solid, aunque no me atrevería a decir si es mejor o peor. La verdad es que cada uno tiene su punto. La verdad es que son dos juegos muy recomendables. En el puesto 32 del top tenemos Crash Bandicoot 2 del año 97, un juego de plataformas que fue desarrollado por Naughty Dog y publicado por Sony. Es el segundo juego de la saga Crash Bandicoot, una saga mítica de PlayStation y una de las mascotas más queridas de esta plataforma. Como segunda parte de un juego mítico fue analizado con lupa y la verdad es que pasó con nota en algunos aspectos, como por ejemplo gráficamente y la música, pero tuvo críticas a nivel de jugabilidad y de la poca variedad de los niveles, y aparte también de la baja dificultad. La verdad es que para mí es un muy buen juego, al que te puedes echar un rato de vicio sin frustrarte y bueno, no todos los juegos pueden ser mega difíciles o tienen que ser, vamos, extremadamente atractivos a nivel de gráficos. A ver, tiene que haber de todo, este juego la verdad es que está bastante bien.
Nuestro objetivo en el juego será el de reunir 25 cristales en 25 niveles diferentes, accesibles a través de las cámaras del tiempo. Finalizaremos el nivel cuando consigamos el cristal que hay en él. Al hacerlo se nos devolverá la cámara y podremos proseguir hasta completar los 5 niveles que tiene cada cámara. Nos enfrentaremos al jefe final, entonces volveremos a aparecer en otra cámara y vuelta otra vez. En las pantallas, aparte de enemigos, aparecerán numerosas cajas que ocultan frutas Goomba. Al recolectar 100 de ellas, nos otorgarán una vida extra, muy al estilo Mario. En fin, un juegazo mítico de la historia de los videojuegos que debe estar en cualquier top de PlayStation 1 que se precie. Y por último, en el puesto 31 podemos ver Street Fighter Alpha 3 del año 98, tercer juego de la saga Street Fighter Alpha. Incluye casi todos los luchadores de la saga Street Fighter 2 y de la Alpha, por lo que de los 18 jugadores de entregas anteriores pasamos a tener más de 30. Este juego aportó muchas novedades, una jugabilidad mejorada y el poder escoger el estilo de lucha de cada personaje con 3 tipos diferenciados. Gráficamente mantiene el estilo de la saga, un dibujo estilo manga que a muchos enamoró y a otros nostálgicos pues no gustó tanto. Uno de los aspectos que llamó la atención fue el modo historia, en el cual recorremos el mundo enfrentándonos a distintos luchadores para progresar en experiencia y ganar habilidades especiales. En este viaje nos enfrentaremos a distintos retos, como por ejemplo luchar contra 4 jugadores. Una vez hayamos aumentado el poder de nuestro luchador, podremos aprovecharlo para jugar en los demás modos del juego. Pues nada, viejuners, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo del top. ¡Hasta luego, Lucas!